Hola amigos, buenos días. Pues no sé si en alguna ocasión te has enfrentado a un desafío de que tú no comprendes cómo Dios va a resolver una situación en tu vida y lo único que nos resta es poder creer que Él en su sabia y soberana voluntad va a hacer lo mejor para nosotros. Esta fue la experiencia de Abraham y vamos a aprender de él hoy en Génesis capítulo 15. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Y dice: después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector, tu recompensa va a ser muy grande. En el día de ayer vimos cómo terminó el capítulo cuando Abraham terminó de rescatar a su sobrino Lot porque había sido llevado prisionero, y él acabó entregando sus ofrendas al rey de Salem, a Melquisedec. Y ahora pareciera que Dios, conociendo su corazón, sabe que hay temor en el corazón de Abraham, y entonces le habla y le dice: pues Abraham, no tengas miedo, porque yo soy tu protector. Qué hermosa palabra de parte de Dios. Imagínese, esto es lo que la Escritura llama ser bendito de Dios. Cuando Dios es tu Señor y Él te bendice, significa que Él te protege. Y la palabra que Dios te dice es: no tengas miedo porque yo te estoy protegiendo. Y dice versículo 2, pero Abraham le contestó: Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, es uno de mis criados. El Señor le contestó: tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Por supuesto que Abraham tenía esa curiosidad, esa inquietud que poco a poco crecía en su corazón, porque en el capítulo 12 vimos que Dios le dijo: ven, sal de tu tierra, deja la tierra de tus padres, yo voy a hacer contigo una gran nación. Pero él miraba a su esposa Sarai, que era estéril, y él decía: pero ¿cómo va a ser esto posible? Y en este momento, pues Abraham se siente en un momento de tristeza, de depresión, y Dios, viendo su corazón, es que le da esta palabra. Y vea lo que usted le dice, versículo 5. Entonces el Señor le llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas, pues bien, así será el número de tus descendientes. Si hay algo hermoso en la Escritura, es el poder leer y aprender las promesas de Dios para nosotros, porque lo hemos dicho, nuestra vida como hijos de Dios no depende de lo que nosotros somos o de lo que nosotros tenemos. Dependemos de lo que Dios es y de lo que Dios ha prometido hacer por nosotros. Así es que si Dios le ha prometido a Abraham darle una gran descendencia, es porque seguramente así lo hará. Y lo único que hace Dios es refrendarle esta promesa. ¿Y qué manera de decirlo? Dice: lo llevó fuera de su tienda y le dijo: mira el cielo, cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas, pues bien, así será el número de tus descendientes. Es el gran desafío, nosotros creer o no creer en lo que Dios nos está diciendo. Y vamos al versículo 6, que dice: y Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Queridos amigos, este versículo es de una enorme importancia en todo el resto de la Escritura, al grado que cuando Pablo escribe su carta a los Gálatas, mire usted qué dice de Abraham: Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Desde mucho antes la Biblia decía que Dios iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia: gracias a ti bendeciré a todas las naciones. Así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en él, como Abraham lo hizo. Por eso decimos que la salvación es un efecto de la fe puesta en la promesa de Dios. Dios promete rescatarnos, promete salvarnos, y nosotros lo creemos. Dios le había prometido a Abraham darle una gran nación, y lo único que hizo fue a Abraham creer en lo que Dios le estaba diciendo. Este efecto de creer, de confiar, es lo que a Abraham le permite ser obediente. Ese es algo muy importante, porque en la Escritura la fe y la obediencia son las dos caras de una misma moneda. Una persona no puede decir que tiene fe cuando no obedece a Dios. Y tampoco se trata de solamente obedecer sin saber lo que Dios te ha prometido. ¿Por qué?
porque el que solamente dice que cree pero no hace, pues cae en un libertinaje. Y el que solamente hace sin creer está cayendo en un moralismo, en una religiosidad, donde él busca ganar el favor de Dios. Así que, queridos amigos, la promesa de Dios se concreta en nosotros cuando nosotros podemos creer lo que Dios ha prometido, no lo que nosotros queremos creer de Dios, lo que Dios ha prometido. Dios había dicho, te voy a dar un hijo, y Abraham creyó esto, y dice, y eso Dios lo aceptó como justo. Y versículo 7 dice, y le dijo, yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Va a ser muy repetitiva esta forma en que Dios le habla a sus hijos, particularmente en el Antiguo Testamento. Dice, yo te saqué de Ur de los Caldeos, yo te llamé a que vinieras. Después va a decir, yo te saqué de Egipto de donde eras esclavo. Esa es la doble tarea que Dios realiza en nosotros. Número uno, cuando nos crea. Y cuando nos creó y nos dio aliento de vida, se convirtió en nuestro dueño. Pero no obstante eso, en la libertad que el hombre tiene, que toma su propio camino, Dios rescata al hombre de su camino de perversión y lo trae a él. Dice versículo 8, pero Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Contestó Abraham. Y Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero de 3 años cada uno, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham trajo todos esos animales a Dios, los partió por la mitad y puso en una mitad enfrente a la otra, pero no partió las aves, y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Y vemos una vez más que el cumplimiento o la confirmación de un pacto tiene que ver con un sacrificio. Y en este momento Dios está estableciendo precisamente un pacto con Abraham, que lo vamos a ver con mayor detalle el día de mañana. Pero parte de la señal que Dios le da a Abraham es decir, ofréceme un sacrificio, y la muerte, el ofrecimiento de los animales en el sacrificio era como una advertencia de decir, hoy yo te doy esta señal de mi pacto, y si uno de los dos falla, quebranta ese pacto, merece morir, al igual que están muriendo estos animalitos en el altar. Y por supuesto que Dios inclusive llegó a decir, te lo juro por mí mismo, porque Dios jamás quebrantaría su propia palabra, su propia promesa. Los que fallamos hemos sido siempre los hombres. Y en ese sentido, este es un refrendo de la promesa que Dios le está haciendo a Abraham. Queridos amigos, hay mucho de donde tomar reflexiones para nuestro diario vivir, pero solamente me quiero referir a una cosa. En el principio, Dios se dio cuenta que Abraham tenía miedo en su corazón, porque aun cuando él quería creer la promesa de Dios, él tenía temor de que esta promesa no se cumpliera, porque él veía a su esposa todos los días que era estéril, y seguramente era un asunto desgastante entre ellos. ¿Cómo poder hacer para que viniera esa gran nación si su esposa era estéril? Pero el desafío que Dios le da, dice, mira las estrellas, cuéntalas, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y lo que hizo Abraham es que él creyó la promesa de Dios. Queridos amigos, nosotros los cristianos en este tiempo vivimos el mismo desafío de Abraham. ¿Por qué? Porque no tenemos otra manera de saber que lo que Dios nos ha dado en su palabra, no tenemos la evidencia física de poder creerlo. Es una promesa que está en Escritura, y una evidencia de que Dios va a cumplir esa promesa en nosotros fue lo que hizo a través del Señor Jesucristo. Cuando miramos atrás en la historia y podemos creer que Cristo murió por nosotros para lograr el perdón de nuestras faltas, es una de las maneras de tomar confianza. Y dice, de la misma manera que Abraham creyó que un día Dios cumpliría su promesa de darle esa gran nación, aunque no sabía cómo, también nosotros ahora creemos que Cristo vino, que Cristo murió por nosotros para darnos una vida nueva. Hay muchos detalles que no alcanzamos a entender, pero somos llamados igual que Abraham. Dice en Gálatas, porque Dios sabía que aún de los gentiles Dios tendría hijos, es decir, aquellos que no nacimos del linaje directamente de Abraham, de Isaac, de Jacob, lo que se llamó el pueblo judío. Pero nosotros, solamente por nuestra fe, por nuestra confianza en Dios, podemos ser parte de las promesas que Dios ha dado. De tal manera que en nuestra vida somos llamados a depender de lo que Dios es, de lo que Dios ha prometido hacer en nuestra vida.
Querido amigo, querida amiga, si tú te ves a ti mismo y tú dices, es que yo no veo ni cómo Dios puede hacer algo, solamente tu llamado es a creer que Dios lo puede hacer a través de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Te invito a que oremos. Bendito Padre, gracias por esta palabra que nos das. Podemos ver cómo tú mirando el temor que había en Abraham de no poderse cumplir la promesa en él porque no podía tener hijos, simplemente tú le refrendaste la promesa que le habías hecho y le diste la seguridad para que él confiara en ti. Gracias, Señor, porque así como Abraham ha confiado en ti, nosotros somos llamados también a poner nuestra confianza en tus promesas y saber que tú eres el mismo Dios de Abraham y eres el mismo Dios para nosotros. Que así como cumpliste tu promesa en él, cumplirás tu promesa en nosotros. Y de tal forma que cuando creemos en Cristo, recibimos esa promesa de redención. De tal forma que cuando creemos en Cristo, podemos recibir el cumplimiento de esa promesa en nuestra vida. Padre Celestial, yo ruego por las personas que miren este video, dales de tu gracia, dales entendimiento para que puedan comprender a cabalidad el mensaje del Evangelio y que pueda haber en ellos la fe, pon en ellos la fe suficiente para que crean en estas palabras de promesa que serán sin duda alguna salvación a sus vidas. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, hay mucho que aprender de Abraham. Yo le invito, siga leyendo su Biblia en Génesis y juntos caminemos y sigamos aprendiendo de lo que vivió Abraham y que nos dejó como una gran enseñanza para nosotros. Nos vemos el día de mañana.